Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con esta nueva serie. El primer tema dentro de esta serie nueva de asuntos generales de la fe que empezamos a desarrollar en la entrega anterior es ¿qué pasará después de la muerte? ¿A dónde van los creyentes? Conforme a Lucas 16, el Hades claramente se divide en dos sesiones. Una sesión es la sesión de tormento, mientras que la otra es una sesión de consuelo. La sesión de tormento es para la gente del mundo que perece, mientras que la sesión de consuelo es para los santos que son salvos. El Hades es el lugar donde los espíritus incorpóreos, los espíritus que no tienen cuerpo, son guardados. Y por favor, si usted está escuchando eso, no estoy hablando de ningún limbo, ni estoy apoyando, ni estamos apoyando ninguna doctrina católica de que los muertos van a un limbo y que de ahí los sacamos con oraciones y ofrendas y nada de eso. Debemos saber que cuando un ser humano abandona su cuerpo y llega a ser simplemente un espíritu, eso es anormal. La Biblia dice que eso es como una persona que está desnuda, sin ropa. Cuando una persona muere, su espíritu se despoja de su cuerpo. El cuerpo de una persona es su vestido. Un espíritu sin un cuerpo está desnudo. Por lo tanto, cuando alguien muere y se despoja de su cuerpo, llega a ser un espíritu incorpóreo. Esta condición es muy anormal. Es por eso que Dios ha preparado un lugar donde son guardados los muertos hasta el tiempo de su resurrección, cuando se vestirán con un cuerpo. Este lugar de espera es el Hades. Todos los muertos cuyos cuerpos han quedado en la tierra y sus espíritus han sido separados de ellos, han llegado a estar desnudos. Van al Hades, donde estarán esperando. Sin embargo, el espíritu de los que están en el Hades se divide en dos grupos. Un grupo se compone de los que son salvos y el otro grupo de los que perecen. Por tanto, el Hades se divide en dos sesiones, como decíamos anteriormente. Una para los espíritus que perecen, la otra para los espíritus que son salvos. Usted puede ver la sesión anterior, la primera entrega de esta serie, que con muchos versículos bíblicos estábamos apoyando lo que estamos diciendo. Sin embargo, aunque se divide en dos sesiones, como un todo, la Escritura le llama el Hades. Esto se debe a que independientemente de que si son espíritus que son salvos o espíritus que perecen, todos son espíritus incorpóreos y como tales están desnudos y no deben ser vistos. Por esta razón tienen que ser llevados a un lugar donde esperarán a que llegue el tiempo de la resurrección para ser vestidos con un cuerpo, y todo se resolverá en ese entonces. Por consiguiente, el Hades se divide en dos sesiones. Una es un lugar de tormento y la otra un lugar de consuelo. A ambas sesiones se le llama el Hades. No debemos tener temor cuando escuchamos hablar del Hades, pues tiene más implicaciones de las que aún nos imaginamos. Prosigamos a leer Lucas 23, 42, que son palabras que habló el ladrón que fue crucificado con el Señor Jesús y que fue salvo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando entres en tu reino. Este ladrón no conocía la verdad, pero debido a que había oído que Jesús o que el Señor Jesús sería el rey y que recibiría un reino, esperaba que el Señor se acordara de él cuando viniera en su reino. Aunque su oración fue muy confusa, la respuesta que el Señor le dio es muy clara. Mire el versículo 43. Estamos refiriéndonos a Lucas 23. El Señor, allí leemos, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Observen, amados, que el Señor no dijo, después de 3 días estarás conmigo en el paraíso, sino que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso, por supuesto, se refería al mismo día de la crucifixión del Señor. Por lo tanto, ¿qué es el paraíso? Es evidente que el paraíso es el lugar donde el Señor fue después de su crucifixión y antes de su resurrección, porque le dijo, estarás conmigo hoy. Mateo 12:40, allí leemos, porque como estuvo Jesús en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora preguntémonos, ¿es el paraíso una mansión celestial y esas cosas que escuchamos? ¿Dónde está? Si juntamos estos dos pasajes de la Escritura, sabremos dónde está el paraíso.
Antes de ser crucificado, el Señor Jesús le dijo al ladrón que fue salvo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, del primer día al tercer día después de su muerte, el Señor estuvo en el corazón de la tierra. Por tanto, esto nos muestra claramente que el paraíso está ¿dónde? En el corazón de la tierra. Tal vez yo sé que algunos dirán, pero hermano, algunos, cuando el Señor dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, se refería a que su cuerpo sería sepultado, que estaría en la sepultura 3 días. Pero en realidad no es así. Pues el texto griego dice el corazón de la tierra. Y eso no se refiere al lugar que está debajo de la superficie de la tierra, donde se entierran los que mueren. Por lo tanto, no se refiere a la sepultura de su cuerpo. Leamos otro pasaje y después de esto nos quedará más claro que después de su muerte el Señor estuvo en el Hades por 3 días. Hechos 2, 24 al 32, es una porción un poquito más larga, pero empezando en el versículo 24, dice que al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás que mi alma en el Hades, versículo 27, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, versículo 31, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este pasaje claramente nos dice que después de la muerte del Señor y antes de su resurrección, su cuerpo fue sepultado en la tierra, pero su espíritu y su alma fueron al Hades. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan al ladrón? Aquí estará, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ahí en la escritura anterior dice: no abandonarás mi alma en el Hades. Cuando juntamos estos 3 pasajes de la palabra, de inmediato vemos claramente que el paraíso donde el Señor fue después de su muerte es el corazón de la tierra en el Hades. Ese paraíso es el lugar donde Abraham está, el lugar en el Hades donde las personas son consoladas. Aunque es el Hades, este es un lugar de consuelo. Por ello se conoce como el paraíso. Ahora vemos claramente que el seno de Abraham está en el paraíso y que el paraíso es la sesión placentera del Hades, el lugar donde los hombres son consolados después que mueren. Esto lo reconocen los expositores más tradicionales y ortodoxos de la Escritura en el cristianismo, e incluso reconocen algunos que dicen que los creyentes van a una mansión celestial después que mueren. Algunos dicen así, que los santos del Antiguo Testamento, los santos que murieron antes de la resurrección del Señor, fueron al paraíso en el Hades, que incluso el Señor Jesús fue allí por 3 días y 3 noches, y que el ladrón que fue salvo también fue allí. Sin embargo, dicen que el día de la resurrección del Señor Jesús, la sesión placentera del Hades, el paraíso, fue trasladado al cielo por el Señor Jesús. La Biblia de Estudio Scofield, si alguno la conoce, si no puede consultarla, dice una nota o dice algo al respecto. La nota que aparece en Lucas 16, 23, separa el Hades en 2 etapas. El Hades antes de la ascensión de Cristo y el Hades después de la ascensión de Cristo. Antes de la ascensión de Cristo, el Hades tenía 2 sesiones ocupadas por los que son salvos y por los que perecen, lo que hemos venido explicando. Al presente, los muertos que no son salvos todavía son atormentados en el Hades, mientras que esperan el juicio final en el futuro. Pero después de la ascensión de Cristo,
los espíritus y las almas de los que son salvos fueron trasladados por el Señor Jesús del paraíso al cielo. Por lo tanto, el paraíso ahora está en el cielo donde está Dios. Los salvos que mueren hoy en la era de la iglesia abandonan su cuerpo para estar con el Señor. Por consiguiente, ellos están en el paraíso en el cielo. La pregunta que debemos hacerla, ¿es esta interpretación acertada? ¿Ha sido trasladado el paraíso? ¿Ha sido trasladado el Hades al tercer cielo? Vamos a estudiar y debemos estudiar este asunto detenidamente, pero lo haremos, amados hermanos, en la próxima entrega. Gracias.